a los que están de camino. Amén. Así que vamos a orar. Amantísimo Dios, Padre eterno, príncipe de paz, te damos gracias, Padre amado, en esta hora, Jehová. Señor, gracias, Señor, por la vida. Gracias, Jehová, Señor, porque, Dios mío, hemos cumplido, Padre amado. Hemos, Dios mío, Padre amado, atendido, Señor, nuestros compromisos, Señor, y has estado con nosotros, Padre amado. Señor, gracias, Jehová, porque permitiste, Señor, que llegáramos hasta este hermoso lugar, Señor. Señor, cuida y guarda, Señor, a tus hijos, Padre amado, que han de estar de camino, Padre amado. Señor, todos tus hijos, Padre amado, que puedan conectarse, Señor, en esta hora a través de la plataforma, Señor. Padre amado, Señor, estamos en tus manos, Padre amado, entregamos nuestra vida, Padre amado, siempre a ti, Jehová. Porque, Señor, sabemos, Jehová, que en ti estamos seguros, Padre amado. Señor, que tenemos vida y vida en abundancia, Señor, en ti, Padre amado. Que seremos, Padre amado, Señor, bendecidos, Jehová, cuidados, Señor. Señor, gracias, Padre amado, porque, Padre amado, nos sustentas, Padre amado, porque, Señor, siempre nos provee, Padre amado, lo que necesitamos. Señor, cuida nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente, Padre amado. Señor, que nosotros podamos, Dios mío, siempre estar, Padre amado, Dios mío, clamando, Señor, a ti en estos tiempos, Jehová. Que sabemos, Jehová, que son tiempos difíciles, tiempos complicados, Padre amado. Oh, Dios mío, Señor, en esta hora, Jehová, clamamos a ti, Señor, en esta noche, Padre amado, Señor, con nuestra fe, nuestra esperanza, Señor, siempre puesta en ti, Padre amado. Señor, que tú has de cuidarnos, Señor, que tú proteges, Padre amado, a tu creación, Señor. Padre amado, esta noche, Dios mío, Señor, sabemos, Jehová, que tu presencia, Señor, está en medio nuestro. Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos mueve, Señor, a seguir hacia adelante, Jehová. Señor, perdona toda falta, Señor. Perdona, Padre amado, Señor, todo pensamiento, Jehová, que no ha estado, Señor, alineado, Padre amado, a tus principios, Jehová. Señor, perdona, Dios mío, Padre amado, toda reacción contraria, Padre amado. Oh, Señor, te pedimos, Señor, en esta hora, Padre amado, Señor, que tú siempre tomes el control, Señor, en nuestra vida. Padre amado, que tú nos guíes, que tú nos lleves siempre a puerto seguro, Jehová. Oh, Señor, danos la fortaleza. Señor, danos, Señor, la salud, Padre amado. Señor, que tus hijos, que nosotros necesitamos, Jehová, para seguir hacia adelante. Para seguir cumpliendo, Señor, con nuestros propósitos, Señor, y con tus planes, Padre amado. Señor, guíanos, Padre amado. Enséñanos, Padre amado. Muéstranos, Señor. Oh, Jehová. Señor, dirige siempre nuestros pasos, Señor. Oh, Señor, estamos pidiendo, Dios mío, Señor, tu guianza, Padre amado, Señor, en estos tiempos, Jehová. Oh, Jehová, no sabemos, Padre amado, lo que será del día de mañana, Señor. Por eso nosotros hoy te damos gracias, Padre amado, por el día que hemos vivido, Señor. Y te daremos gracias, Padre amado, por el día de mañana que no ha llegado, pero sabemos, Jehová, que está en tus manos, Señor. Y tú, Dios mío, has de ayudarnos, Señor, a transitar, Señor, por mañana, Padre amado, por las semanas que vienen, los años que vienen, Padre amado. Señor, te pedimos, Jehová, que tú sigas cuidando, Dios mío, Padre amado, a todos, Padre amado, en el Medio Oriente, Jehová. Oh, Señor, en esta hora, Padre amado, Señor, la situación está complicada, Padre amado. Hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente perdiendo la vida, Padre amado, Señor, y todos los presidentes, gobernantes, Señor, todos estos líderes, Dios mío, Señor, están, Padre amado, Señor, encontrados, Señor. Oh, Padre amado, pon tu mano, Dios mío, poderosa, Señor, en estos tiempos, Jehová, en este día, en esta noche, Padre amado, Señor. Oh, Jehová, esta noche está en tus manos, Padre amado. Señor, alabaremos tu nombre, Señor, siempre, Jehová. Oh, Señor, gracias una vez más, Padre amado, por las cosas que haces.
Gracias, Dios mío, Señor, por tus hijos. Gracias por cántico de victoria. Gracias, Padre amado. Oh, Señor, te damos en esta hora, Señor, una vez más, Padre amado. Señor, que tu presencia, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, se siga moviendo, Señor, grandemente en nuestras vidas, Señor. Oh, una vez más, Señor. Gracias, 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 Padre amado, por todo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya, aleluya. Gloria a tu nombre. Así que de la misma manera, ¿verdad? Que nosotros vamos a estar reflexionando en la palabra, pero vamos a adorar al Señor, ¿verdad? Con una alabanza que Elian va a estar poniendo ahora. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre. Usted va a cerrar ahí sus ojitos donde está y usted se va a conectar con el Padre Celestial. Gloria a Jesús. Aleluya. Y si usted se sabe la alabanza, usted, gloria a Jesús, la canta. Gloria a Jesús. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Santo, santo. Que tiene tu espíritu, que cuando me tocas me haces temblar. Gloria a Dios. Y que es tu presencia que al manifestarse tengo que llorar. Gloria a Dios, gloria a Dios. Santo. Y es que soy tan pequeño que al tu tocarme siento que voy a desmayar. Gloria a tu nombre. Es que sé que a tu presencia no hay aquí en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Gloria a Dios, aleluya. Creo que ya tú no estás, pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, Aleluya. Santo eres, Jesús. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. ¿Qué hay en tu interior? ¿Qué sientes por mí? Dime cómo me amas. ¿Qué misterio existe? Que mis duras pruebas conviertes en calma. Gloria a Dios, gloria a Dios. Yo sé que tu presencia toda la tierra tiembla y también tiembla mi alma. Santo eres, Jesús, aleluya. Gloria a tu nombre. Cuando me tocas con tu Santo Espíritu, me das la bonanza. Aleluya. Gloria a tu nombre. Santo eres, Jesús. Ni te puedo tocar. No ha llegado el momento. Y hay veces que en mi afán creo que ya tú no estás. pero vuelvo Aleluya. y te siento. Santo eres, Jesús. No te puedo Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. ni te puedo tocar. Santo eres, Jesús. No ha llegado
Te adoramos, Jesús, te adoramos, te adoramos. Creo que ya tú no estás, Pero vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a tu nombre. Qué bueno es adorarle al Señor, aleluya. Poder reconocer, gloria a Jesús, lo bonito, hermoso que es estar, ¿verdad?, en la presencia de Dios, aleluya. Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Y vamos a entonar otra alabanza, gloria a Jesús, gloria a tu nombre. Mi alma te adora, Jesús, aleluya. Cristo, yo te amo. Santo eres Jesús, Santo Jesús. Cristo, yo te amo. Gloria a Jesús, aleluya. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Alabado Cristo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Santo Jesús, Santo Jesús. Jesús. Santo eres Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Santo eres Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Santo. Cristo, yo te amo. Santo eres Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre. Cristo, yo te amo. Santo eres Jehová. No hay nadie como tú. Gloria a Dios. Aleluya. Jesús. Gloria a tu nombre. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre. No sé dónde estuviera. Cántale al Señor, Si aleluya. a ti no Gloria a tu te nombre. tuviera, si no hubiera conocido ay Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera,
amor. Gracias, Jesús, porque nos has salvado Aleluya. con tu infinito y eterno amor, Jesús. Oh, aleluya, te adoramos, Jesús. Aleluya, recibe la alabanza de tus hijos, Jehová, en esta noche. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios Que me ama. Aleluya, aleluya, aleluya. Un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Aleluya. Santo. Así que en esta noche, amado, gloria a Jesús. Yo le voy a pedir que se pongan ahí, ¿verdad? Usted puede sentarse unos minutos. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Dios bendiga a Juan, su familia. Gloria a Jesús. Aleluya. Muchas bendiciones. Santo. Aleluya. Miren, amados. Tengo, ¿verdad? Unas palabras, Señor, en esta noche. Gloria a Jesús. Sabe que nosotros siempre le hemos puesto, ¿verdad?, en noche de reflexión. Gloria a Jesús. Y oración. Gloria a Jesús. Amén. Y en estos días y en estas semanas, gloria a Dios, hemos estado escuchando y hemos estado viendo, ¿verdad?, las noticias que están bien impactantes, ¿ok? Y como le había, ¿verdad?, enviado al chat de la iglesia, gloria a Jesús, la invitación para esta noche, le había puesto, ¿verdad?, como tema, como título, cuando el cielo escucha oraciones opuestas. Gloria a Jesús. Y les pregunto, ¿verdad?, a cada uno de ustedes ahí, ¿cuántos de ustedes sienten que las noticias se ven o se escuchan como profecías abiertas? Estamos escuchando explosiones, alianzas, amenazas, discursos, pero mientras los gobiernos hablan de estrategia, el cielo escucha otra cosa. Y está escuchando nuestras oraciones. Y yo sé que hay una iglesia, hay un cuerpo, gloria a Jesús, el cuerpo de Cristo, como se estaba predicando este domingo. El cuerpo de Cristo se levanta y se une en clamor, en oración, por todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, lo que está pasando en el Medio Oriente. Y muchas de esas oraciones son opuestas entre sí. Y mientras uno se sienta, ¿verdad?, a pedirle al Señor y llegan todas esas ideas y esas preguntas
y esas incertidumbres en nuestra vida. En estos tiempos y en estos días yo me preguntaba, Señor, la iglesia se une en oración para que tu mano y pose y entre en todos esos lugares de conflicto. Pero viendo cómo hay mucha gente orando, usted y yo tenemos mucha familia, muchos conocidos que son soldados. ¿Cuántos tienen familias que son soldados? Aquí hay gente que tiene familias que son soldados. Hay algunos que todavía no los han activado, pero hay muchos otros que están siendo activados. Y cuando yo digo oraciones opuestas, hay madres y padres y familia que están orando por sus hijos que son soldados. Pero también hay madres y padres o familias que están orando por sus hijos en el Medio Oriente, en el otro lado. ¿Cómo es la oración de una madre y un padre con hijos soldados? Señor, protégelo. Señor, cuídalo. Si no lo tienes que enviar, no lo envíes. Pero ¿cómo sería la oración de una madre, un padre, una familia, por sus hijos en el otro lado? Señor, que una bomba no lo toque. Señor, que cuídalo de la muerte. Señor, entonces pues no le estamos presentando al Señor una oración de bandos, de quién es el bueno y de quién es el malo, o que quién debería sobrevivir y quién no. Estamos orando por la nación, estamos orando por las vidas, estamos orando por la gente. Gloria a Jesús. Entonces, en Josué 5, 13 al 14, dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Cuando Josué está frente a Jericó, listo para la guerra, se le aparece un varón con espada desenvainada. Josué le pregunta, escuche bien, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces nosotros observamos, y yo estaba observando estos versículos, y yo veo cómo Josué está haciendo esta pregunta en términos de bandos. Pero el cielo responde en términos de reino, ¿verdad? El príncipe del ejército del Señor no se identifica con un lado humano, se identifica con la voluntad divina. Y en estos tiempos de conflicto internacional, yo podría quizás hacerme esta pregunta de ¿quiénes se podrían estar haciendo nosotros como creyentes la siguiente pregunta? En este tiempo, ¿de qué lado está Dios? O quizás la pregunta correcta podría ser otra. ¿Quién está al lado de Dios? Y yo podría pensar que Dios no se alinea con agendas nacionales. Yo sé que nuestro Señor Jesucristo
está presente, está viendo. Y yo creo que las naciones son las que deberían de alinearse con la justicia de Dios. Y sigo viendo versículos, y en Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor Jesús, al Salvador, al Señor Jesucristo. Y vemos aquí cómo Pablo escribe esto bajo el imperio romano, un imperio militarista, expansionista, dominante. Pero, sin embargo, no dice recuerden que somos romanos, dice recuerden que somos ciudadanos del cielo. Entonces aquí vemos cómo cambia, y eso cambia en la manera en que nosotros oramos, porque el ciudadano terrenal ora por supremacía y el ciudadano celestial ora por justicia y paz. Y orar por todos no es opcional. Vemos en 1 Timoteo 2:1-2 donde dice que se hagan rogativas por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y Pablo aquí no está escribiendo en un tiempo cómodo, ¿ok? Lo escribe bajo un sistema que perseguía cristianos. Y aún así dice, oren por todos, ¿ok? No solamente quizás deberíamos de pensar que tenemos que orar por todos aquellos que gobiernan bien. Y por los que no gobiernan bien no oramos, ¿ok? No dice solamente oren por X o Y nación. El versículo dice oren por todos, ¿ok? Y esto incluye a todos aquellos líderes, a todas aquellas personas con quienes nosotros no compartimos, con todas las personas que nosotros no conocemos. Tenemos que orar los unos por los otros y presentar esta situación ante el Señor. Pero usted sabe que la postura del reino y del cielo es que debemos ser pacificadores. En Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Ok? Y un pacificador no es ingenuo. Un pacificador no ignora el mal. Un pacificador trabaja activamente para la reconciliación. Entonces, podemos ver rapidito un ejemplo bíblico en 1 Samuel 25, donde David iba a derramar sangre por ofensa personal y Abigail interviene y evita una masacre innecesaria. Entonces ahí nosotros podemos ver una pacificación activa, ¿ok? Quizás podemos ver un ejemplo actual donde un creyente que en vez de alimentar odio en redes sociales, ora por paz. Y yo entiendo que ese es nuestro llamado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en estos tiempos. No es prender las redes sociales y atacarnos los unos a los otros por la manera en que nosotros pensamos, en la manera en que nosotros vivimos, en las ideas que nos vienen a la mente, en la manera en que si soy calvinista o si soy, ¿verdad?, de todas las escuelas de pensamiento. Entonces yo me aferro a X o Y manera de creer o de vivir, y entonces no. Yo no puedo en estos tiempos estar atacando a nadie. ¿Ok? Debemos de estar todos unidos, orando por la paz.
O quizás que nosotros veamos un pastor que en vez de encender nacionalismos recuerda que el reino es eterno. O un soldado que ora para que su corazón no se endurezca. También nosotros vemos otro ejemplo y otro versículo bíblico que nos dice, ¿verdad? Llorar con los que lloran. Eso está en Romanos 12:15. Llorar con los que lloran. Y al ver este versículo no está añadiendo una condición geográfica. ¿Ok? El evangelio no tiene filtro de pasaporte. Si hay niños bajo bombardeo, lloramos. Si hay soldados con trauma, lloramos. Si hay madres temblando de miedo, en cualquier nación lloramos. Porque el dolor humano, amados, no necesita una visa para ser real. ¿Ok? Y la oración que el Señor Jesús nos enseña, la podemos ver en Mateo 6:10, cortito, que dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Jesús no enseñó a orar de la siguiente manera: gana mi nación. Enseñó, ¿verdad? Él nos enseñó a orar: que se establezca tu reino. Gloria a Jesús. Y vemos que el reino de Dios se expande, amado. El reino de Dios sigue multiplicándose. Hay muchas vidas que están llegando a los pies de Cristo. Gloria a Jesús. Sea por la razón que sea. Y es triste ver que aunque yo no pueda hacer nada por lo que está sucediendo, sí podemos hacer mucho con nuestras rodillas. Sí podemos hacer mucho como iglesia. Y es unirnos en oración, es clamar, gloria a Jesús, para que, aunque esté pasando lo que esté sucediendo ahora mismito, y no sabemos cuándo vaya a detenerse, que todas esas vidas tengan la oportunidad de entregar su corazón al Señor. Amén. En 2 de Corintios 5:20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Y un embajador no pelea por emociones. Pero la tensión real, amados, no somos ingenuos. Sabemos nosotros que existen gobiernos injustos. Sabemos nosotros que existen amenazas reales. Sabemos que la defensa nacional no es un tema simple. Pero también nosotros sabemos que el reino de Dios no avanza con odio. Y la iglesia no puede seguir orando con el mismo espíritu que los noticieros. ¿Ok? Hay una oración diferente en los tiempos difíciles. Están dando advertencia que nosotros tengamos mucho cuidado con las cosas que nosotros vemos en las redes. ¿Ok? Hay muchas noticias que están siendo alteradas por la inteligencia artificial. ¿Ok? Y tenemos que pedirle discernimiento al Señor en estos tiempos
para que, aunque sabemos nosotros que sí hay noticias que son verdaderas, hay recursos, hay personas que están trayendo la realidad del asunto. Debemos nosotros de guardar nuestro corazón y dentro de nuestras oraciones pedirle al Señor que guarde el corazón de todos esos soldados. Porque lo que ellos enfrentan, lo que ellos están viendo ahora mismo, no es fácil. ¿Ok? No es lo mismo verlo por las noticias que estar ahí de frente. Que Dios siga cuidando a todos aquellos creyentes que están en frente de batalla ahora mismo. Que por defender al país y a la nación tienen que usar sus rifles. No sabemos cuántos creyentes, tanta gente que aman al Señor que están guiando un avión y tienen que soltarle una bomba. Se nos ha pasado por la mente orar por ellos. Y en estos tiempos nos lleva el Espíritu Santo a interceder por eso. Que el Señor cuide a todos esos hombres y mujeres. Que aquí hay familiares que quizás algunos puedan estar activos y otros no. Que precisamente ayer uno de mis clientes tuvo que salir. Los que están todos activados. Y en medio pues de la atención, pues uno siempre, ¿verdad? Le da palabras de motivación, ¿verdad? Para que estén bien pendientes a todo lo, ¿verdad? A todo lo que ellos vayan a hacer. Y el mundo está respondiendo con las alianzas militares. Y nosotros debemos de seguir respondiendo con nuestra intercesión, con nuestra oración y que se amplifique. Que nosotros podamos, dentro de lo que nosotros queremos, que el Señor nos lleve a poder orar con intención y que nos lleve a imaginarnos de esta manera lo que le estoy presentando, porque podemos orar por los enfermos, podemos poner las peticiones al Señor, pero hay vidas, como dije ahorita, que por medio de la situación están entregando sus vidas al Señor. Y también hay vidas, como lo mencioné ahorita, que hay mujeres y hombres, soldados que aman a Dios y son creyentes. Ya ellos se comprometieron con el país. Que el Señor siempre les guarde, les proteja, porque solamente con tratar de defenderse y de protegerse, pues tienen que tomar decisiones difíciles, ¿ok? Y yo sé que el Señor ha de estar escuchando cada oración. Que el ojo de Dios está abierto. Él está mirando. Sabemos que en estos tiempos
el mayor testimonio de la iglesia no es que todos tengamos la respuesta, sino que el Espíritu nos ayude a orar diferente, a orar de otra manera. Porque el mundo ahora mismo podría estar orando por victoria. Pero nosotros los hijos de Dios debemos de estar orando por rendición. Orar para que cambie el pensamiento, ¿verdad? Que el Espíritu Santo, ¿verdad? Llegue a todos estos corazones de todos estos gobernantes y que pueda haber un detente y que pueda haber, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa, amados? Aunque nosotros quisiéramos que pase todo eso, ¿qué dice Mateo 24? Si nosotros nos vamos a Mateo 24, los primeros versículos, dice que nosotros en estos tiempos vamos a estar escuchando, ¿verdad?, de los rumores de guerra que vendrían a estar en contra de las naciones entre sí. Que todas estas guerras han de suceder, pero también dice que todavía no es el fin. Y aunque nosotros oremos en esa dirección, Señor, protege. Ahí es donde tenemos que entrar nosotros. Señor, protege tu creación. Protege a tus hijos. Protege a los habitantes de esta tierra. Señor, pon tu mano, ¿verdad?, en este asunto. La palabra del Señor se va a seguir cumpliendo, amados. Porque un día ha de sonar la trompeta. Y la palabra revelada ha de tomar acción. Y nosotros, ¿verdad? Y me excusan en la manera en que quizás lo puedo expresar ahora mismo. Nosotros no podemos hacernos de la vista larga y solamente decir, no se preocupen, todo va a estar bien. El Señor se encarga. El Señor hará lo que tiene que hacer. Son respuestas simples a condiciones difíciles. ¿Ok? Y aunque nuestra esperanza siempre esté en el Señor, nuestra confianza esté en el Señor, que el Señor nos ayude a nosotros poder soportar, aguantar, que nosotros podamos resistir, que nuestra fe se mantenga firme, gloria a Jesús, que nuestro caminar se mantenga en la dirección hacia el Señor siempre, que nuestra mente esté conectada siempre con el Señor, que siempre le estemos buscando, gloria a Jesús, ¿ok? Y que el Señor nos ayude. Y que la iglesia pues se siga preparando, ¿ok? Porque todas estas situaciones siempre van a traer secuelas, consecuencias, alzas de precio y un sinfín de cosas. Y en esta noche yo quiero que nuestra oración, dentro de nuestras peticiones, podamos, ¿verdad?,
orarle al Señor para que esa oración, en la manera en que el Señor nos enseña de que hágase su voluntad, como en el cielo, igual que como aquí en la tierra, pues nosotros, ¿verdad?, podamos aceptarla. Porque para el ser humano es difícil poder decir eso: Señor, que se haga tu voluntad por encima de la nuestra. Por más difícil que sea el panorama, que se haga tu voluntad. Gloria a Jesús. Así que vamos a orar en esta noche. Gloria a Jesús. Y la hermana Ani, ¿verdad? Yo sé que está conectada la hermana Ani. Dios te bendiga, Ani. La iglesia sigue orando por ti. Gloria a Jesús. Por todos los hermanos, gloria a Jesús, que están presentes. Los que no han llegado. También hay mucha gente preocupada, ¿ok?, por esta situación, ¿verdad?, por estos conflictos. Hay gente, ¿verdad?, que espiritualmente son bien fuertes, pero otras no. Y eso se entiende, se comprende. Pero los más fuertes ayudamos, ¿verdad?, a los que necesitan. Así que en esta hora, gloria a Jesús, ¿verdad?, le voy a pedir, ¿verdad?, que me ayuden, que, ¿verdad?, que podamos pasar, gloria a Jesús, porque esta es una noche, ¿verdad?, de reflexionamos un poco en la palabra del Señor, pero el enfoque también es la oración, gloria a Jesús. Así que Dios bendiga a todos los hermanos que se conectaron en esta hora. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Y confíen siempre en el Señor, en el dador de la vida. Y estaremos orando, ¿verdad?, por cada uno de ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Santo eres, Jesús. Gloria a Dios. Qué bueno, Juan. Gloria a Jesús. ¿Cómo tú estás, papá? ¿Qué? ¿Y cómo tú te llamas? John.